Esto es Latidos Sanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo podcast, nuevo podcast animado de Doctor Cardia. El día de hoy voy a abordar con este podcast una pregunta muy frecuente y que todos los días me lo hacen los pacientes. Se refiere a la toma de la presión arterial. ¿Por qué? Porque al final es una de las principales metas y una de las principales cosas que tenemos que observar. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en qué hacer y cómo checar adecuadamente mi presión arterial para tener una buena idea de qué es lo que vamos a hacer. Bienvenidos de nuevo a Doctor Cardio. Bueno, en general, cuando nosotros queremos revisar la influencia que tiene la presión arterial en todos nuestros problemas, primero tenemos que identificar o por qué, más bien por qué es importante. Punto número uno, porque descontroles hipertensivos son la primera causa de asistencia al departamento de urgencias en los hospitales. Es decir, son la primera causa de que el paciente llegue a urgencias de cualquier hospital. Segundo lugar, porque es la base del tratamiento. Es decir, todo tratamiento se tiene que ajustar a una toma de presión arterial o a una cifra de presión arterial. Entonces, si no la checamos bien, no vamos a ajustar bien el tratamiento. Y en tercer lugar, porque básicamente lo que queremos hacer aquí es iniciar cada tratamiento y el seguimiento de cada tratamiento con un buen acoplamiento a cada paciente. Es decir, que los pacientes se sientan bien por estar tomando su tratamiento y se acoplen bien a él. Es decir, evitar síntomas secundarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto parece muy difícil, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que despejar las dudas sobre cuál es el mejor método que existe. Bueno, realmente la mejor forma de tomar la presión arterial es con un baumanómetro de mercurio. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que actualmente ya no se venden y no los pueden encontrar por situaciones de contaminación por mercurio, pero eran así como el gold estándar o lo mejor que hay. Después están los esfingomanómetros de presión, que actualmente son los mejores métodos que existen y que, bueno, siempre nos dan una cantidad precisa. Y por último, los monitores electrónicos, dígase de brazalete o de muñeca, los cuales vamos a ver más adelante que los de muñeca no son útiles para nosotros y que definitivamente solo los de brazalete. Sin embargo, el mejor es el mercurio, el de segundo es el esfingomanómetro y el de tercero es el electrónico de brazalete. Pero bueno, en general, y aquí si nos pudiéramos detener unos segundos a pensar, como todos nuestros pacientes están sentados en algún punto pensando, ¿qué hago para checarme bien la presión arterial? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para checarme? Bueno, en primer lugar, hay que aprender a tomar la presión arterial. Y esto obviamente siempre va a ser muy importante porque podemos contar con un dispositivo de brazalete y un dispositivo de muñeca. Como les decía, los dispositivos de muñeca, la realidad es que no están recomendados en el guidelines que nosotros llevamos y evidentemente el mejor es el de brazalete, aunque sea electrónico. Nosotros siempre nos basamos para todo esto en guidelines. Por ejemplo, que es el guidelines de la Sociedad Internacional de Hipertensión de este año, y en el cual, en este documento científico realizado por médicos cardiólogos de todo el mundo, aquí es donde nosotros nos centramos en tomar la decisión de cómo recomendar tomar la presión arterial. Y bueno, en general, en este documento, como bien les decía, no está en el esfenomanómetro de muñeca. La realidad es que no es recomendado. Sin embargo, el brazalete sí. Por ejemplo, sí puede ser. Sin embargo, se tienen que tener muchas precauciones, desde cómo tomarla hasta las situaciones de cuidado antes de tomarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente un dispositivo entre más cercano esté al corazón es mejor y porque también entre menos variabilidad pueda tener y menos cuidados tenga para darnos una buena cifra, es mejor. Por tanto, el de muñeca no y el de brazalete sí. Ahora, ¿cómo tomarse la presión? Bueno, pues con un brazalete automático tenemos que tener muchas aristas. En primer lugar, reposar 5 minutos antes, no haber realizado ejercicio físico intenso, tener la vejiga vacía, no haber consumido alcohol, café, tabaco media hora antes, no realizar la medición inmediatamente después de comer, tener el brazo inmóvil en la mesa, el manguito a la altura del corazón y 2 centímetros por arriba del codo, la espalda bien apoyada, ropa que no apriete el brazo, permanecer quieto y no cruzar las piernas. Todos estos cuidados son los que tenemos que hacer para tomar la presión arterial, además de que en la guía se nos recomienda tomar tres y posteriormente promediar las dos más altas.
Y esto es hacerlo bien. Pero bueno, ¿qué es lo que pudiera yo recomendar? La verdad, yo les recomendaría que asistan con algún médico o con alguna enfermera y que les enseñe a tomar la presión, como lo hago yo en mi consultorio. Vamos a dividir la toma de presión en varios pasos. El paso número 1 es sentir el pulso en el brazo, es decir, en la parte interna del brazo, un poquito arriba del codo, con nuestros dos dedos, como se ve ahí, sentimos el pulso. Ahí donde identificamos el pulso es un sitio muy importante porque ahí vamos a colocar el estetoscopio. Sí, como vemos aquí, ya tenemos el brazalete bien cerrado y ahí donde siente el pulso, la persona que está tomando la presión, ahí pone el estetoscopio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a escuchar el pulso para tomar la presión arterial. Una vez que ya estamos colocados como el diagrama que vimos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro esfingomanómetro y vamos a inflar el esfingomanómetro con la bombita que se ve aquí y que va a mandar aire al brazalete y vamos a llevar la presión alrededor puede variar dependiendo de la edad, pero lo recomendable es llegar más o menos como a 160, 180 o hasta 200 dependiendo del caso. Y de ahí empezamos a desinflar el manguito y donde escuchemos la presión alta, el pum, pum, pum de la presión, es la presión alta, que en este caso puede ser 120, y donde terminemos de escuchar los pulsos, es la presión diastólico baja. ¿Sí? Empieza pum, 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 120 y el pum, 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 el último pum, termina en 80. Y así podemos tomar la presión muy fácil y sencillo y con una mejor acuciosidad diagnóstica y una mayor sensibilidad y especificidad. Espero que les haya gustado este podcast animado. La realidad es que vamos a hacer muchos más así porque siento yo que va a ser una mejor forma de que estemos juntos. Recuerden que pueden compartir esto en sus redes sociales o pueden seguirnos en Spotify con el podcast del Dr. Cardia y les mando muchos saludos, cuídense mucho y que estén muy bien.